Nosotros no somos Dios, pero logramos juntar un montón de gente y tenemos allí en nuestro escritorio a Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS y el FIT. Gracias, Cristian, por estar aquí. Después me acerco a Alcira Argumedo, también diputada nacional del Proyecto Sur UNEN. Gracias, Alcira, por estar allí. Aquí tenemos a Yamil Santoro, Yamil, secretario de Formación de Unión por la Libertad de Cambiemos. Gracias, Yamil, por estar con nosotros. Sergio Will, diputado nacional de Unión Pro. Sigo por Florencia Arieto, referente del Frente Renovador. Lucila de Ponti, diputada nacional del Peronismo para la Victoria, y Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía del Frente para la Victoria, 2013-2015. De algún modo se estuvo hablando del ministerio y de, bueno, parte de tu gestión, así que me gustaría arrancar con vos y tu mirada sobre el proyecto que ayer votó diputados. Mira, me parece que lo primero que uno se tiene que preguntar son dos cosas. Si uno quiere vivir en un país más justo y si uno está de acuerdo en pagar menos ganancias. Si contesta que sí a las dos cosas, está loco, digamos, porque la única forma que sabemos los economistas de que se viva en un país más justo es que se cobren más impuestos progresivos, no menos. Lo de hoy es el resultado de la verdad de un gobierno que empezó diciendo que había que derogar el impuesto a las ganancias, ahora que llegaron a gobernar, darse cuenta que eso era imposible. Y la verdad que lo que hizo el Frente para la Victoria básicamente es extender la situación de 2015, porque hoy vamos a terminar con una ley que se parece mucho a una actualización de la situación al 9 de diciembre del año pasado. Sergio. Escuchar esto de quien ha gobernado durante tantos años y no cambiaron absolutamente en nada la escala y obviamente muy poco el mínimo no imponible, es como repetir las declaraciones de ayer en el recinto del exministro de Economía, Kicillof, ¿no? Realmente era increíble poder escuchar lo que escuchábamos. Y en realidad creo que justamente este gobierno ha asumido una responsabilidad de ir por una justicia social que no implementó el kirchnerismo. Y si hay algo por lo cual creo que ha empezado la campaña política toda la oposición, tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a ver un gobierno que pensaban que iba a ser un gobierno conservador y termina siendo un gobierno que está principalmente pensando en los más vulnerables. Ahora, ¿cómo es que algo que era una promesa de campaña del actual gobierno terminó convirtiéndose en una irresponsabilidad de parte de la oposición de repente? No sé quién puede responderme a esto. Si querés te respondo. Adelante. Lo que te digo es que me parece que cuando se planteó una promesa de campaña, creo que está bastante lejos de eso. El planteo era justamente a los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia, que obviamente afectan sus necesidades. El mínimo no imponible plantea eso, tiene que ver con eso. Sería totalmente injusto no implementar justamente una escala progresiva como la que plantean cualquiera que tenga la visión de justicia social, ¿no? Y en ese sentido me parece que yo interpreto nuestra posición como una posición de justamente a los sueldos más bajos, no afectarlos con impuesto a la ganancia y tener en cuenta lo que necesita una familia para vivir. Y lo otro, obviamente, que tiene que ver con un esquema de equidad impositiva, que es una base esencial de los impuestos, ¿no? Pero, diputado Yamil, también para vos, a que si querés intervenir, si están pensando en la justicia social, ¿por qué entonces le quitan las retenciones a la minería, también le bajan las retenciones al agro? Digo, ¿cuál es la justicia social que generar se consigue trabajo, con esa? Generar trabajo genuino, no de una vez por este todas. Año. No puede pasar de un día para el otro. Yo creo que aquí se está esperando que en 12 meses... año las retenciones. Sí, pero en 12 meses no puede pasar, además con una situación como la que vivimos en términos macroeconómicos, como la que heredamos en términos macroeconómicos, es imposible que las cosas cambien de un día para el otro. Y se piensa que se pueden cambiar en 12 meses lo que no cambió en 12 años, cuando además fueron 12 años con un esquema económico que ustedes saben que fue sumamente positivo, quizás el más positivo en materia de crecimiento de país que hayamos tenido en toda la historia de nuestro país, y sin embargo fue usado para el populismo, para la demagogia, la misma demagogia que usaron ayer, y la responsabilidad que ayer usaron en el gobierno, que antes usaron en el gobierno y ayer lo usaron desde la oposición, ¿no? Florencia, ¿son unos irresponsables y demagogos? Hay que patear el chancho para que salte el dueño. Así que nosotros cumplimos lo que prometimos. Nosotros hemos pagado un costo muy alto, iba a decir, me adelanté a lo que pensaba respecto de acompañar al gobierno en un montón de leyes, por ejemplo, holdouts, que obviamente el otro costado de la oposición nos pegaba porque decíamos que teníamos una alianza de cogobierno. Nosotros somos consecuentes o coherentes con lo que creemos. Esto tienen que saber, más allá de la discusión del microclima político, a la gente, estamos en la previa de Navidad, que sepan los votantes macristas, los votantes kirchneristas, los votantes de la izquierda, los votantes del Frente Renovador, los que no nos van a votar nunca, los que nos odian, que van a tener un manguito más, porque acá la discusión de fondo es
si tiene que pagar un trabajador que gana 40.000 pesos, las ganancias, o primero no tendría que pagar a alguien que está haciendo bicicleta financiera, por lo menos no está produciendo trabajo genuino, porque digo, este gobierno, que es coherente a su política o a lo que piensan, al liberalismo, creen que en el efecto derrame, y la verdad que lo único que hay acá es un agotamiento, casi al filo del colapso de las pymes. Ahora lo vi a Cabrera, que está llamando a las pymes a un encuentro, viste, que yo digo, está colgado de la palmera, no entendió nada, no bajó un impuesto, no quiso dar la discusión. Y como dice Marco, que es nuestro referente, uno de los referentes económicos, pero que el que más se acercó a negociar, que es verdad lo que le preguntaban a la Espina, que obviamente ellos están todos coachados, repiten todo lo mismo y está bien porque es parte de su estilo, pero no atendían los teléfonos porque no había manera, no hubo un acercamiento, no una posibilidad de negociación. O sea que están haciendo lo que criticaron, básicamente están haciendo kirchnerismo cheto, están haciendo eso. Entonces nosotros está bien, pagamos el costo que tenemos que pagar por haber acompañado leyes que creíamos que daban gobernabilidad, hold out, por haberle votado a Vidal en la provincia, emergencia administrativa, emergencia en seguridad, porque realmente necesitaba esas herramientas para gobernar. Y otra cosa es, insistimos durante todo el año, hay que discutir ganancias porque es una promesa de ustedes, pero también nuestra con nuestros votantes, y nos hicieron la gran kirchnerismo, o sea, nosotros manejamos como queremos, dormimos el dictamen, bueno, nosotros presentamos el nuestro y obligamos a discutir fondos, Yamil, bancos, mineras y todo lo que nunca se discute. ¿Kirchnerismo cheto? ¿Eso es lo que ustedes practican? Mirá, yo en la foto vi al kirchnerismo viejo y al kirchnerismo nuevo todo en un mismo lugar, así que en ese sentido me parece que estar tirándose etiquetas por la cabeza es bastante empobrecedor para el verdadero debate, que es cómo hacemos para que Argentina vuelva a crecer en el 2017. Lamentablemente este proyecto que agrava el déficit fiscal heredado y que lamentablemente en este año por los ajustes en la micro y en la macro no se pudo corregir, pero que tanto el presidente como el jefe de gabinete y mismo Labaña todos coincidieron en que Argentina debe corregir el tema del déficit fiscal. Este es un proyecto que justamente va en la dirección contraria, que agrava el problema fiscal de la Argentina y que lamentablemente eso se resuelve o con emisión de deuda, que lo terminan pagando los trabajadores fundamentalmente, con inflación, como hizo el kirchnerismo durante tantos años, que financió el déficit fiscal imprimiendo billetitos, que eso le sacaba plata a jubilados, a trabajadores en negro, desempleados, etcétera. O sea, un impuesto que hoy por hoy afecta al 20% más rico, lo usaron de excusa demagógica para generar una situación... ¿Más rico de qué? ¿El trabajador? ¿El trabajador con los lucas es rico? ¿Y el que mete un palo 500 a la bicicleta financiera no es rico? Los dos deciles más altos de ingresos pagan ganancias. De cualquier manera, esta es una discusión y hay que reconocer lo que es muy difícil, porque como no se actualizaron ni el mínimo imponible ni las escalas durante tanto tiempo, hoy hay mucha gente que no debería pagar ganancias, que está pagando ganancias y que no se puede corregir de un día para el otro. Por eso es sorprendente que Kicillof o acá el viceministro, que en su momento, en 2014, dijeron no podemos tocar ganancias porque si no la estabilidad del sistema se cae, hoy sean los primeros que proponen cambios espectaculares en ese sistema. Enseguida estoy con ustedes, Cristian Alcira, un segundito solamente. Sí. Que aludieron sí, le iba a dar la voz a Alcira que no ha hablado. Cinco veces me tiraron como 5 palos. Sí. Primero trataría de no hacer una discusión de cancha, pero si vamos a hablar de chetos, yo siempre cantaba somos los negros, somos los brasas, pero con chetos no. Pero no importa, me parece que hay que elevar un poquito el tono de la discusión. La verdad tenemos que chetos mirándonos, te pido por favor. No, por eso, pero no importa, digamos. La verdad que nosotros en 12 años de gobierno subimos el mínimo no imponible 10 veces. Las 2 veces que no lo subimos fue en 2009 en un acuerdo con la CGT, que lo cambiamos por 1 millón de repros, o sea, 1 millón de puestos de trabajo que no se perdieron gracias a que se hizo una política fiscal expansiva. Y la verdad que la otra cosa es, me sorprende que al macrismo le preocupe el déficit fiscal y el endeudamiento, porque regalaron 2 puntos de impuesto para los ricos y tomaron 50.000 millones de dólares de deuda. De lo que estamos discutiendo son 70.000 millones de pesos, es el 1% del PBI. Y esos acaban de regalarle a los ricos 4%. Sí. O sea, me parece que tienen virome gruesa para los ricos y lapicito muy fino para los trabajadores. Lucila. Sí, me parece que la irresponsabilidad mayor es la del presidente a la hora de denunciar consignas de campaña que luego van a estar muy alejadas de su política. Y yo no creo que esto pueda hacerse sin ningún tipo de consecuencias. Digo, me parece que hay que asumir que lo que uno le promete a sus votantes después tiene que llevarlo a la práctica. Y en este caso lo que sucedió ayer fue que la oposición consensó un proyecto que era más beneficioso para los trabajadores, para los laburantes, que la propuesta del Ejecutivo, que iba a terminar perjudicando a un mayor número de trabajadores. Y en esto no hay una discusión política, esto no tiene que ver con el kirchnerismo nuevo o el kirchnerismo viejo, tiene que ver con la realidad de los trabajadores argentinos que necesitan que también se ayude a mejorar su situación, porque es real que este gobierno ha perdonado o ha relajado la presión fiscal sobre los sectores más concentrados y más acomodados de la economía, sobre los sectores exportadores,
trabajadores y en ningún momento se ha fijado o se han realizado políticas que tiendan a mejorar la situación de los trabajadores o de los sectores populares de la Argentina. Y esto es la crisis o el problema que está teniendo hoy y es la razón por la cual nuestro país no va a crecer el próximo año, sino por el contrario, todos los indicadores están empeorando. Voy un poquito para allá con Cristian y con Alcira y les pregunto, ¿es un proyecto en beneficio de la gente este que se votó ayer? Yo creo que lo que hay primero es mucha hipocresía, ¿no? Porque hay hipocresía de un presidente que pertenece a una familia que es evasora serial. Porque 30 empresas offshore al menos tiene la familia Macri. Entonces, que le digan al trabajador que tiene que pagar impuestos, los mismos que fugan al exterior y abren empresas para no pagar impuestos, es una caradurez absoluta. Y además, es evidente que Macri habló de sacar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Recordemos que estamos hablando de la cuarta categoría, la que pagan los asalariados, que en realidad se diseñó para evitar la evasión de los directivos de empresas, no para que cobre el asalariado. Por eso el Frente de Izquierda sostuvo que no tiene que cobrarse ese impuesto a ningún asalariado bajo convenio y a ningún jubilado, que por el contrario hay que gravar a los sectores más concentrados, pero hay que ir mucho más a fondo de lo que fue el proyecto votado. Y hay hipocresía porque evidentemente el gobierno anterior cobraba y hacía una ecuación un poco rara. En vez de decir, como decía el reformismo clásico, que había que sacarle al capital y redistribuir al trabajo, decía que había que sacarle a los trabajadores de arriba para mantener los planes de empleo abajo, que es el mismo argumento que hoy toma el macrismo. Entonces acá lo que hay que atacar es la ganancia capitalista. Y es evidente que este gobierno, desde que llegó, ha hecho exactamente todo lo contrario. Le ha quitado las retenciones a todas las patronales agrarias, que ha sido una gran transferencia de ingresos. La timba financiera sigue como Juan por su casa. Es decir, que estamos en una política que ataca, digamos, los intereses de la clase trabajadora, que igual este año terminamos perdiendo. Y quiero decir lo último. Acá el gobierno ya está diciendo que va a hacer lo mismo que con la ley antidespido. Si no puede evitarlo en el Senado, lo que va a hacer recurrir al veto. A Macri, cuando era jefe de gobierno, lo llamaban capitán veto, porque se la pasaba vetando las leyes, incluso las que votaban sus propios legisladores. Así que acá no se va a lograr vencer el intento de seguirle cobrando a 1.800.000 trabajadores, que a lo sumo se rebajarían a 1 millón este impuesto. Injusto, insisto, porque el salario no es ganancia, como dicen cualquier cantidad de sindicatos, no solo aquellos que están alineados con la izquierda, sin salir a la lucha. Y acá la cúpula de la CGT ha hecho lo contrario y ha sido completamente colaboracionista con el gobierno de Macri. Alcira. Bueno, yo creo que hay que tomar la cosa de la economía y mirarla con la sabiduría del almacenero, porque en realidad la verdad de la política es dónde destinar los fondos. Y acá hace 15 días el gobierno le perdonó una deuda de 90.000 millones de dólares a las empresas eléctricas, a Edesur, que entre otras es de Nicolás Caputo, que es bastante cercano, a Edenor, etcétera, etcétera, más. Siguió recibiendo subsidios a Exxon, a Chevron, etcétera, etcétera, subsidio al gas, ha disminuido bastante en estos momentos, pero además que se ven beneficiados porque como las plantas eléctricas funcionan a gas, eso se recibe. Entonces, si vos podés dar un total de 115.000 millones de pesos a las empresas de gas, a las privatizadas, a Edesur, y decís que 30.000 millones de pesos, porque un tipo que gana 23.000 pesos tiene que ganar impuestos, me parece que no es justo. Sergio, Yamil, ¿qué responden a esto? No, me parece que hay algunas cuestiones que hay que aclarar bastante, ¿no? Y fundamentalmente me voy a una cosa que sucedió ayer que parece que ha quedado totalmente perdida, y que es la aprobación de la emergencia social. Y me extraña que algunos representantes del movimiento Evita planteen las cuestiones que plantean. Pero son dos temas distintos. No son dos temas distintos. Son dos temas que tienen que ver con un déficit fiscal que ustedes, que además me asombra los números, es decir, la irresponsabilidad de la que hablamos nosotros en el día de hoy quedó totalmente demostrada. Ayer estábamos hablando de unos 30.000 millones, luego 50.000, hoy algunos medios, algunos referentes del Frente para la Victoria y del Frente Renovador llegaron a hablar de 55.000, y ahora estamos hablando de 70.000 de costo fiscal, lo que es un disparate y un nivel de responsabilidad. Y por otro lado, lo mismo que aprobamos una emergencia social, ¿no?, por la cual el gobierno asume 30.000 millones para atender los sectores más vulnerables. Entonces me parece que en ese sentido tiene que haber también una mirada que tiene que ver exclusivamente con la responsabilidad de un gobierno que busca atender la cuestión social
pero que también busca de una vez por todas salir de un déficit fiscal que si no es imposible atender este país y pensar en un esquema de desarrollo de una vez por todas. El tema es por qué es un escándalo esas cifras que no llegan a 70.000. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo? Vamos a ver si no llegan a 70.000. Pero ¿por qué es un escándalo eso y no es un escándalo haberle dado 90.000 millones de dólares a las eléctricas, además de permitirles un aumento del 400% en las tarifas, y a las de gas que se dieron el tarifazo? Eso no es un escándalo, eso es fantástico. Ahora, que una persona se diga, no es justo que en este país alguien que gana 23.000 pesos tenga que pagar impuestos, y alguien que tiene un plazo fijo por 5 millones de pesos, que te da una ganancia de 50.000, 70.000 por mes, no, ese no paga, porque si no sube la tasa de interés. No, muchachos, hagamos las cuentas y veamos lo que están haciendo, sin considerar lo que fue otros 100.000 millones de pesos que en concepto de sacarle las retenciones a las exportadoras y de sacar las retenciones a las mineras, que además las mineras se le pagan retenciones sobre declaración jurada. Viene la Barrick y te dice saqué 5 metales, pero resulta, cierro, que 2 geólogos de la Universidad de Tucumán estudiaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera, que, te juro por Dios, sacó 5 metales. Ahora, en el barrio de exportación había 45 metales. Hicieron el cálculo y ese contrabando por año son 4.000 millones de dólares. Mirá si no te acercás controlando el saqueo que están haciendo determinadas corporaciones, se te compensa inmediatamente. Controlale la exportación. Perdón, estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero cambio de tema, a los jugadores, que evadieron ahora, y que abrieron empresas con el de Barajuste, con la situación incluso de irregularidades constantes que se vivieron en el gobierno anterior. Por favor, Sergio, porque justamente lo que tenemos es una nota con testimonios sobre este tema, el decreto presidencial que generó, por supuesto, una gran polémica, incluyendo a los familiares de funcionarios que habían quedado afuera del proyecto que fue tratado en el Congreso hace un tiempito. Veamos qué dicen distintos referentes de distintas fuerzas políticas sobre el decreto presidencial que habilita a familiares de funcionarios a blanquear sus bienes. Veamos. ¿Puede definirme en una palabra qué opina acerca de que el presidente Mauricio Macri haya incluido a los familiares en el blanqueo por decreto? ¿En una palabra? Impunidad. Suena como razonable. Ilegítimo e ilegal. A mí me parece que es razonable. 2 palabras. 2 palabras. Te lo aceptamos. Impresentable. Pero hay que aclarar un poco. Es para los bienes que hayan sido incorporados al patrimonio antes de que el pariente haya sido designado funcionario, no para después. En esos términos, y más allá de la discusión jurídica, no me parece mal. Escandaloso. Creo que el gobierno comete un acto de autoritarismo, que le falta el respeto al Congreso de la Nación y hasta a sus propios diputados que habían votado una cosa diferente. En una palabra difícil de describirlo, pero te diría que es un tema de interpretación jurídica. Me parece que es otra muestra de autoritarismo por parte del gobierno y nos señala cómo funcionaría el Congreso de la Nación si no estuviera con la composición que tiene. Seguramente lo terminará de resolver la justicia. Lo señalaba Florencia hace unos minutos nada más, utilizan siempre la misma palabra, parece los diputados de Cambiemos para referirse a esto. La palabra es razonable. ¿Les parece a ustedes razonable, Sergio? Yo creo que se refiere a una situación precedente, que es lo que hay que aclarar. Porque aquí, es decir, y te aclaro que yo no voy a tener ningún tipo de inconveniente en ese sentido, ningún familiar que pueda declarar algo, ¿no? Pero más allá de... Qué lástima, no. Me parece que si tuviera que declararlo, lo hubiera declarado oportunamente, que así debe ser. Pero está refiriéndose a una situación precedente, ¿no? Y me parece que en el esquema de que sea un hecho precedente también tiene que ver con una igualdad a la hora de tratar la cuestión. ¿Pero no termina el presidente contradiciendo a sus propios diputados y senadores? No, lo más mínimo. De hecho, le agrega certidumbre jurídica a partir de cuándo rige una prohibición con un criterio totalmente razonable. La prohibición lo que buscaba era evitar que se blanqueen bienes frutos de la corrupción o defraudación contra el Estado. ¿Pero por qué no le hicieron la ley? Cuando nosotros discutimos porque de hecho en realidad uno no es familiar de un funcionario antes de que ese funcionario entre en funciones. ¿Qué pasa con los 8 años del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad? La mayoría de las leyes tienen decretos que la ordenan. Pero el blanqueo ya fue. Pero Macri fue funcionario 8 años. Esos 8 años no corren. Va a correr desde el momento, según el decreto, desde el momento en el que se convirtió en presidente. ¿Qué pasan con esos 8 años que estuvo en la función pública?
No, pero además No estuvo es en la función pública anticonstitucional porque un precedentemente. decreto reglamenta, pero no puede ir en contra de la ley. Pero no Artículo está- 99 Pero el propio de la presidente desnaturalizando de ninguna manera la ley original. tuvo a cargo Que no público. desnaturaliza la ley de ninguna Perdón, pero forma. estamos discutiendo una cosa que no se puede. Hablemos de uno, por favor. Estamos Hablemos de discutiendo uno. una cosa que no se puede cumplir. O sea, cuando uno habla de plata negra, es imposible demostrar en qué fecha se generó Y no la pueden blanquear plata entonces, negra. tan fácil Con como lo eso. cual, el problema que estamos teniendo concretamente, porque así funcionan los acuerdos de intercambio de información, es que el 2 de enero del año que viene, Panamá le va a decir a Argentina que Franco Macri tiene una cuenta en Panamá, que no la pudo blanquear porque esta ley se lo prohíbe. Entonces ese día el titular de la AFIP va a decir, yo tengo que denunciar al papá del presidente. Eso es lo que está pasando, digamos. Y el problema, a nosotros nos acusan de que el Congreso era una escribanía. Yo quiero preguntar cómo se llama un Congreso que vota leyes y después el macrismo o las modifica por decreto en su esencia o las veta. Digamos, el problema concreto es que el 2 de enero la AFIP va a saber que Franco Macri tiene una cuenta en Panamá y lo va a tener que denunciar. Eso es la situación que viene a arreglar este decreto. No, sí, me coincido con esto. Digo, me parece que el problema fundamental que tenemos es que hay funcionarios y de hecho el mismo presidente y su familia involucrados en causa de por los cuales tienen dinero, capitales ilegítimos. Y por otra parte, me parece que cuando nosotros discutimos esta ley en el Congreso, se habló y se sacó específicamente la posibilidad de que los familiares ingresaran en el blanqueo por pedido de los diputados de muchos bloques. En mi caso yo no acompañé la ley porque no estoy de acuerdo, pero diputados del propio oficialismo y de los bloques que acompañaron esta ley pidieron que se saque este punto. Entonces me parece que es impresentable, como se dijo también en las entrevistas, que el presidente lo contradiga a través de un decreto. Entonces, ¿para qué discutimos esto? ¿Para qué sancionamos una ley con determinadas características? Sí, no es una contradicción. Perdón, no, en línea con lo que dice el diputado, no es una contradicción, lo está reglamentando, lo está definiendo, pero aparte algo más importante, que es que una ley no puede exigirle a un ciudadano en particular, que no sea un funcionario público, una ética superlativa y superior. De hecho, eso es inconstitucional. Sí puede. No, a un funcionario, a un familiar de un funcionario no son puede personas hacerlo. políticamente expuestas, No, el sí familiar del pueden. funcionario, el padre de un funcionario son personas no tiene un políticamente deber expuestas, tienen que ético presentar superior. Está en la ley, declaraciones es juradas. políticamente expuesto, pero no puede hacer sencillo. ciertas cosas. Llevémoslo a la discusión que estábamos teniendo antes sobre el impuesto al salario. ¿Los trabajadores pueden evadir pagarlo? No. A los trabajadores se lo descuentan compulsivamente. Quienes son premiados en el blanqueo, ¿qué son? Evasores. Gente que ha desfinanciado el Estado fugando plata al exterior. Esos han sido premiados con el blanqueo. Y por si fuera poco, a quienes habían sido excluidos, ahora el presidente le está haciendo un regalo de Navidad, de Reyes a su padre, a sus amigos, a todos los funcionarios. Pero es cada vez que un trabajador sufra su descuento en su recibo, sepa que la contraparte es el no descuento que tienen estos evasores seriales. Lo que pasa es que están acostumbrados, ellos son los dueños del país y ahora tienen el control del aparato de Estado directamente. 100 y pico de los 367 principales funcionarios políticos del Estado actualmente vienen de ser gerentes o exgerentes de empresas multinacionales. Ellos están acostumbrados a que se hace así, porque la clase dominante de este país hace que los platos rotos lo tiene que pagar el pueblo trabajador y ellos justifican de todas maneras la evasión compulsiva que tienen. Y esto no es más que completar este esquema. No es ningún papá. Su papá es Franco Macri, digamos. Es la historia, los capitanes de industria, la patria contratista, varios hechos de corrupción que pasaron con impunidad, etcétera. Pero acá se señaló la clave. Si comete este error tan grave, es porque creo que se comete por desesperación, porque efectivamente, a partir del 2 de enero del 2017, no solamente Panamá, se eliminan todas las cuentas offshore y los paraísos fiscales, incluido el secreto bancario de Suiza. Y esto debido a que la CIA en los años 80 instruyó a Osama Bin Laden, cuando Afganistán, y le enseñó cómo hacer detonantes, etcétera, etcétera, y cómo financiarse en las redes offshore, etcétera. Y esas redes han empezado a estar infectadas por formas de financiamiento del ISIS, de Boko Haram, etcétera, la forma en que Arabia Saudita le pasaba financiamiento al ISIS, etcétera, etcétera. Y a eso se une que como hay 5 guerras en el mundo árabe y 7 guerras en África, también se ha inficionado por los tratantes de armas que no están controlados por Estados Unidos. Entonces, el año pasado, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea y Estados Unidos decidieron que se acaban las cuentas offshore, salvo en 3 estados de Estados Unidos muy controladas por Estados Unidos. Y eso es dentro de 20 días. De ahí la desesperación de hacer esta grosería. ¿No sienten que irrita un poco el decreto?
Yo lo que creo que me parece que acá están juzgando antes de ver las cosas, ¿no? Me parece que hay una situación como ya impuesta, ¿no? ¿Cómo hay? Es 30 más, hay un decreto es más, que no, hay cuentas en parte, Panamá, no hay una de situación parte. No, pero impuesta. Hay cuentas en vamos a Panamá ver del en presidente Panamá. y de su papá. Está bien Vamos a tener ver, cuentas hay cuentas vamos o no a hay ver en qué cuentas. condiciones Está bien están tener estas cuentas cuentas. offshore. Cuando se analiza, Usted dice que está bien o mal tener cuentas offshore. No, yo lo ¿Está que bien digo o es que mal tener vamos a empresas ver, offshore? lo que tenemos que ver es primero ¿Usted esas justifica cuentas que cómo haya si empresas están- offshore? ¿Está bien o mal? No. ¿Está bien o mal? No, escúcheme. No, entonces lo que hace la familia del presidente teniendo cuentas offshore, ¿está bien o mal? 30 No, pero vamos a ver empresas esas offshore. cuentas, cómo ha sido ¿Cómo hay declarada 30 o no. empresas offshore No se probadas que puede pertenecen plantear. a algún Pero vos miembro de estás la familia juzgando Macri? como si esas cuentas tuvieran una situación directamente No, de tenerlas. irregularidad. ¿Para qué se hacen esas empresas? Yo digo, Para cuidado, evadir no vaya a impuestos, ser lavar cosa que dinero. aparezcan unos cuantos nombres en Panamá que no tengan que ver justamente con este Ojalá gobierno y y que que ver vayan con todos otros. ¿no? presos. Ojalá y que vayan todos presos. para Lo lavar importante dinero es pasando lo y mismo. para lavar- Estamos Florencia, pensando exactamente lo Florencia, mismo. por No, favor. lo importante es que la gente sepa que cuando estamos discutiendo déficit fiscal, que estamos discutiendo que hay irresponsabilidad en haber votado para que los trabajadores no paguen culpa es nuestra. ganancias, no, que No, cuando porque se digo, va de... No, últimamente- ¿me deja hablar o Sí, se va a sí, cómo convertir no. más, se va a parecer No, más no, kirchnerismo? Ah, no, por favor. Bueno, entonces... Bueno, si se lo parece un que poquito igual estaría bien, ¿eh? No, Un poquito le haría bien. Lo que quiero decir es que toda esa plata que no está, que se pone en empresas offshore, que escuchábamos a Macri justificar que algunas empresas offshore se hacen para facilitar Son un negocios, qué sé yo, todo es para no pagar impuestos. Todo eso es lo que no tenemos el colchoncito para poder decirle al trabajador que gana 40.000 pesos que no pague, por un lado. Y por otro lado, quiero empezar a correr un poco el velo de lo políticamente correcto porque el macrismo, digamos, a Hillary no le fue muy bien montando un escenario, vino Trump y pateó el tablero, ¿no? Y estos están todos entrenados como hay que hacer, todos divinos, qué sé yo, todos de camisa celeste, bueno. Les quiero decir que en realidad votaron en emergencia social y Stanley se reúne con los movimientos sociales porque si no el país revienta, porque la gente subió el consumo de harina y bajó el consumo de leche. Los comedores escolares le pagan 12 pesos por persona. Entonces, digo, no es que el macrismo quiere la justicia social porque emula a Perón. El macrismo no quiere quilombo porque quiere mostrar que la clase blanca, super CEO del mundo total, puede venir a administrar a los pobres que no queremos trabajar. Ese es el concepto y por eso creen en el derrame. Pero hay que decirlo, no es que creen en que hay que darle a los movimientos sociales, a los de los desempleados, porque hay que empujarlos para que puedan salir del pozo. Ellos creen que si no le dan van a reventar. Es por eso, no es por convicción, ¿eh? ¿Qué piensa la izquierda de la ley de emergencia social? No, nosotros cuestionamos la ley de emergencia social, no porque haya más recursos para quienes son parte de los cooperativistas, etcétera, sino porque creemos que implica un doble estándar para trabajadores que están bajo convenio y otros trabajadores que tienen que trabajar en una situación de precariedad. Por ejemplo, quienes van a trabajar en la obra pública lo van a hacer no con el convenio de la construcción, que tendrían que ganar un salario mucho mayor, aún que lo que van a recibir con la emergencia social. Entonces, cuestionamos ese aspecto. Y cuestionamos sobre todo que la CGT, que lidera, que tiene los grandes sindicatos, no haya salido a luchar este año por las reivindicaciones del conjunto de la clase obrera. Este fue un año terrible para los trabajadores. Aumentó la desocupación, aumentaron las suspensiones, la precarización laboral, el nivel de pobreza, la caída del poder de compra del salario. ¿Y dónde estuvo la CGT? Transando con Macri, haciendo una tregua total para evitar que los trabajadores puedan derrotar este plan de ajuste. Pese a eso, ha habido una gran resistencia en todo este año. Este año ha habido movilizaciones de todo tipo y eso le impuso un límite a un gobierno que es de ricos y para los ricos. Quiero volver al tema de la gobernabilidad y lo que pasó ayer en Diputados y preguntarte a vos, Emanuel, ¿qué hubiesen dicho si esto les hubiese pasado a ustedes? Porque cuando el Grupo A, en aquel momento, en el 2010, sacó, por ejemplo, el 82% móvil, ponen palos en la rueda, son desestabilizadores. Mira, yo hago, digamos, dos consideraciones. Primero, esta ley que se votó, básicamente, es el tronco de lo que era el proyecto del Frente para la Victoria. E insisto que es muy parecida a la situación que estaba en 2015, porque si uno actualiza los 15.000 pesos de 2013 a 2015, da 42.000 pesos, lo decía recién Pero, por Luciano. ejemplo, la creación de impuestos, vos como viceministro, ¿cómo te hubiese sentido? Bueno, lo que se ha hecho primero es recuperar un impuesto
que el masismo hacía 3 meses que había votado por derogarlo, que es a la repartición de dividendos. Entonces, digo, no importa, porque el masismo entre marzo y noviembre fue oficialista y ahora es opositor, bienvenidos los rezagados, digamos. Pero que pegan de acá y de acá, o sea que vamos perfecto. Señora, vamos bien, bien. Pegan de acá y pegan de acá. Todos se pusieron de acuerdo para pegarme a mí, déjame que voy atendiendo Pero perdón, un solo número para que quede claro. El 82% móvil salía 400.000 millones de pesos. Esto sale 70.000, digamos. Me parece que claramente cuando se habla de responsabilidad fiscal, insisto, el macrismo regaló 4 puntos del PBI a los ricos y ahora se acuerda con medio punto que tiene que ser responsable fiscalmente. Entonces, hubiésemos empezado antes porque mi gobierno, es verdad, cobraba retenciones y cobraba impuesto a las ganancias. Cuando vos dejás de cobrar retenciones, perdés bastante legitimidad para cobrar impuesto a las ganancias y esa es la situación que está sufriendo hoy el macrismo. Y para que se peleen un poquito más, digo, ¿quién es el héroe de esta escena? ¿Es Sergio Massa? ¿Es Axel Kicillof? No, pero no tiene que ver con eso. El pueblo trabajador. Me parece que, que la discusión es si nosotros nos peleamos acá entre nosotros en este estudio de televisión o cómo es la discusión entre los distintos sectores políticos. Ayer se votaron 2 leyes que tienen que ver con la situación de los trabajadores, con la de los trabajadores de la economía popular y los de los trabajadores de la economía formal. Y con respecto a la ley de emergencia social, es una ley que los movimientos populares le sacamos al gobierno con lucha, con movilización a la calle, digo, y esto me parece que también tiene que ser reconocido a la hora de pensar, bueno, cuáles son las políticas que se van a generar. Y coincido en que no es porque forme parte del proyecto de gobierno de Cambiemos, sino porque hay un sector movilizado que estuvo pretendiendo que se genere una política para satisfacer esta demanda. Pero creo que un problema que tenemos es ese. Al final, digo, la discusión es a ver si el héroe es Massa o el kirchnerismo o el PRO que intenta decir que Massa fue atrás del kirchnerismo y demás, y se pierde la discusión. ¿No? La discusión acerca de cuál es la situación de los trabajadores queda, digamos, olvidada. Yo quiero decir, ¿por qué votaste el presupuesto, Lucila? Lo peor de todo esto es que no se hizo un análisis de impacto como corresponde, entonces ahora algunos se cuelgan la cucarda de héroes, pero en realidad nunca se pusieron a hacer los números como corresponde de qué impacto fiscal va a tener, cómo va a generar corrimientos microeconómicos, porque muchos de estos impuestos son fácilmente evadibles. Digo, los bancos en 2 días pasan los depósitos en pesos a dólares y se cae la recaudación. Con ustedes en el gobierno sí, lo hacen en un minuto. Nunca los bancos ganaron más plata que en el kirchnerismo. Ustedes acaban de hacer una ley para que el banco pueda pasar de pesos a dólares. Pero no te defiendas donde no sos fuerte, defendete donde sos fuerte. Ustedes acaban de permitir que los bancos le presten dólares al gobierno, cosa que no pasó desde la convertibilidad. Está bien. Ustedes hablaron durante 12 años de pobreza, triplicaron el gasto público en términos nominales, lo duplicaron en términos reales y en concreto dejaron 1/3 de pobres. O sea, claramente administrando la mayor caja de la historia de Argentina, uno de cada 3. Estos 10 meses, ¿quién gobernó? ¿Gobernaron ustedes o gobernamos nosotros? Con déficit fiscal, la mayor presión impositiva de la historia argentina. Porque ustedes hablan del pasado con el y del futuro que nos chorean el presente, digamos, muy difícil. A mí me llama, perdón, acá me meto yo en el medio de amable componido, pero me llama la atención porque el que maneja los destinos de la hacienda argentina, de la economía, Prat Gay, tiene un proyecto muy parecido de ganancia cuando era oposición, pero aparte fue presidente del Banco Central de Néstor Kirchner. El quilombo gigante de la 125 lo hizo Lustó, que es el embajador de Washington. Ocaña estuvo 5 años en el PAMI. ¿De qué me hablan? ¿Qué es kirchnerismo? ¿Qué no es kirchnerismo? ¿Qué es peronismo? Por eso digo, no, porque a nosotros la nueva estrategia fue no, estoy hablando porque a nosotros nos pega que vamos detrás de Kicillof, que Kicillof fue el vocero de Massa. Digo, tienes por lo menos 3 funcionarios de primerísima línea que manejan los destinos de la economía y de todo, que fueron funcionarios de Néstor y de Cristina. Entonces digo, me parece que no es una táctica muy redituable para ustedes hacerse los puritanos cuando Granado se saca foto con Vidal, que Granado está más sucio que Dos cuestiones. Primero, el xenófobo senador Pichetto, presidente del bloque del Frente para la Victoria, afirmó que su bloque le votó todas las leyes económicas que quiso Macri. O sea que si hubo una transferencia efectivamente de ingresos hacia los ricos fue gracias a que un bloque que se hace el opositor en diputados en el Senado le saca todas las leyes que quiso el macrismo hasta ahora. Ahora empieza campaña electoral, quizá alguna no le saque. Y segundo, yo creo que hay un doble discurso cuando se le vota el presupuesto también a este gobierno. Porque los compañeros del Movimiento Evita votaron el presupuesto de endeudamiento y ajuste mandado por Macri. Entonces acá la oposición... Pero Cristian, si vos no votás nada, detonás el Estado también, porque lo que vos querés que venga Lenin, negro, y no podemos. Voy a presentar una alternativa para los trabajadores que sea justamente al revés, para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador, que es lo que quiere hacer este gobierno. Pero el apoyo que le han dado... No hay una experiencia comunista que haya terminado bien.
genocidio, empobrecimiento, mansalva. Basta. Mirá, Terminemos no la. te voy a No permitir, funciona a ningún lado. Negro, no te voy a neoliberal permitir tampoco. que del gobierno macrista que se Guarda que benefició neoliberal del tampoco. genocidio, use la palabra genocidio. Mirá, Franco Macri, el padre del presidente, escúchame un Corea del segundo, Norte. escúchame un segundo, Dale. escúchame un segundo porque sos un ignorante. Primero No, yo soy no, marxista no. y no estalinista, así que a mí no me acusen ni de Corea del Norte Soy ni nada, comunista. ni nada de eso. Y segundo te voy a Cristian, decir ya está. algo, mira, Franco Macri, el padre del presidente, en el genocidio pasó de tener 7 a 47 empresas. Es decir, con la sangre de los 30.000 se llenaba los bolsillos. Ok, perdón. Y además, la deuda que nos estatizó, como toda la clase dominante de este país, ¿por qué no empiezan por devolverla? Toda Bien, la estatización no de tenemos la más deuda de tiempo, ustedes, los Cristian. grandes privatistas. Así que no nombres la palabra Soy genocidio. completero de la Te NUS, queda no sé grande quién la es, palabra bien. genocidio a vos. Ok. Te queda grande porque Tranquilo. eso lo pagó con la sangre mucha gente. Y la clase dominante que vos representás fue la que lo hizo en este país. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Disculpen, pero el tiempo ya se nos acabó. Fue un placer haberlos recibido y espero que igual se vayan más o menos amigos. Estamos en diciembre, ¿no? El amor debe reinar y todo eso. Nosotros vamos a revisar ahora Ay, amor, mismo. ay, amor. Sí.